Usted, Señor amado. Gracias porque usted nos amó primero, Señor. Si fuera por nosotros, Padre, estaríamos en cualquier lado, Dios. Le pedimos que usted prepare nuestros corazones para recibir su palabra y que pueda quedar, Señor, siempre ahí dando vueltas en la casa y poder meditarlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Mis hermanos, en la semana pasada el pastor David nos venía hablando de las consecuencias que tenía el predicar el Evangelio, ¿cierto? Las consecuencias de los discípulos. Y Cristo, muchas gracias. Y Cristo, cuando los envía en esta gran comisión, no, lejos de prometerle prosperidad, abundancia, bienestar económico, como hoy día muchas iglesias lo predican, Cristo ni aceptación social ni nada. Cristo le promete humillaciones, persecuciones, cárceles, incluso muerte física. Y también nuestro pastor David nos explicaba de que en medio de todo esto que Dios le decía a sus discípulos que iban a pasar todas estas dificultades, que la recompensa final de la vida eterna hacía ver que en fin de cuentas estas dificultades y persecuciones no eran nada comparado con la vida eterna anhelada. Y lo que veremos hoy día es que después de todo esto que Jesús le dice a sus discípulos, ahora empezamos a ver un poco más el corazón pastoral de Cristo. Donde en medio de todas estas consecuencias que van a ser, por así decirlo, inesquivables, no sé si existe esa palabra, Jesús muestra su corazón pastoral hacia ellos. Donde entiende el temor, como decía nuestro pastor Miguel, que van a tener al sufrir humillaciones, persecuciones y todo lo que habíamos mencionado. Entonces, el pasaje de hoy está en Mateo 10, del versículo 26 al 31. Permiso. Sabía que no tenía que mover. Ahí sí. Y dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sí? En la meditación delante, nuestro pastor Miguel nos hablaba justamente sobre el temor, y este temor a veces inequívoco o que tenemos en sobremanera a los hombres. Cuando vamos al contexto de este pasaje, muchas veces nos lleva a ver realmente lo que acá se está diciendo. ¿Por qué? Cuando leemos no temáis, no temáis y no temáis, muchas veces entendemos de que nosotros debemos ser valientes ante las circunstancias de la vida. Si tenemos que ir por alguna calle de noche, sean valientes porque Dios está contigo. Si tenemos que enfrentar a lo mejor a alguna actividad que nos cause temor, sea cual sea valiente porque Dios está contigo. Y nos tomamos así. Y eso es ver un poco el texto a la ligera, porque venía hablando desde varias prédicas atrás nuestros pastores sobre la gran comisión. Y es en este contexto donde aparece esto. Es la valentía que debemos tener al presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El problema no es, como decíamos, en cuanto a cosas tan terrenales, sino a un problema más en cuanto a la proclamación de este Evangelio. Y esto lo podemos ver en la repetición, que en los versículos 26, 28 y 31 de lo que acabamos de leer. Cristo les dice, no temáis y no temáis.
Por lo tanto, Jesús entiende que este temor a las cosas, a persecuciones, a humillaciones e incluso a la muerte física, es algo inherente del humano. No le está diciendo no tengan temor porque tienen que ser valientes y no tengan ninguna clase de temor. No. Lo que Dios le está diciendo es que el hombre, como decía nuestro pastor, no tiene la última palabra, porque Dios es soberano, ¿cierto? Por lo tanto, el temor que debemos tener al hombre, quizá lo estamos direccionando de alguna forma más equivocada. O sea, Cristo les dice, yo entiendo que van a tener temor a la muerte, a ser humillados, a persecuciones, a que hablen calumnias de ustedes si predican el Evangelio. Lo entiendo, pero debe estar mejor direccionado ese temor. Entonces la idea central del texto está en el versículo 28, que lo vamos a leer a continuación. A los que tienen la Biblia todavía ahí abierto, el pasaje dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este fragmento y este versículo, si lo leemos bien, ha traído grandes confusiones y malas interpretaciones. Y si uno lo lee rápido, y si uno es, y aquí me incluyo igual, si uno es como sincero intelectualmente o cristianamente con uno mismo. Por lo general, cuando dice no temáis a los que matan el cuerpo, todos entendemos que habla del temor a los hombres que te pueden matar. Si te van a perseguir por la causa de Cristo, el hombre tiene el poder para hacer eso. Pero después dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y acá mucha gente le atribuye este poder a Satanás, ¿cierto? Porque hemos tenido siempre una imagen de los monitos animados y en la película que Satanás es el que está castigando en el infierno y él el que está como aplicando el castigo eterno a todos los impíos y malos que van para allá. ¿Pero a quién hace referencia Jesús cuando dice más temer al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Mi hermano, es a Dios mismo. Y a veces cuando uno se encuentra por primera vez con esta explicación es chocante. Pero lo vamos a ir desglosando. Casi toda la enseñanza que hay en la Biblia respecto al infierno viene de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Gran parte. Y la Biblia describe al infierno como las tinieblas de afuera, un lago de fuego, un lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar de eterna separación de la bendición de Dios, una prisión y un lugar de tormento donde el gusano no muere. Un lugar terrible. Ahora nosotros podemos pensar, estos son solo símbolos que nos muestran cómo es el infierno, cómo va a ser el infierno. Pero si los vemos solo como símbolos, mi hermano, yo creo que estoy seguro de que el momento en que el impío esté en el infierno, va a preferir un lago de fuego como su morada eterna antes que sufrir en el infierno mismo. Muchas veces nosotros hemos escuchado también que el infierno es la eterna separación de Dios. Y créame que para la persona impía y que no quiera acercarse a Cristo, para el pecador, el estar separado de Dios es como, wow, eso es lo que yo siempre he querido. No quiero a Dios, no quiero sus mandamientos, no quiero nada, yo quiero vivir a mi manera. Y el infierno en este punto está lejos, muy lejos de ser la separación eterna de Dios. De hecho, el infierno, mis hermanos, y lo terrible de eso es la pura presencia de Dios en el infierno, pero desatando su santa ira, mi hermano. En Deuteronomio 4:24 nos dice de que Jehová, Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces la idea es que nos empecemos a sacar quizás esta imagen que teníamos de un infierno donde Satanás era el que gobernaba y hacía todo. Le atribuimos un poder que él realmente no tiene, mi hermano. Dios es el juez justo y Dios es el que va a aplicar el castigo y la condenación eterna a los impíos. Ahora, entender esto, ¿por qué nos detuvimos en esto de explicar el infierno? Porque esto es demasiado esencial para apreciar la obra de Cristo en la cruz
y para predicar su evangelio. En Lucas 22, al 42, yo sé que todos recuerdan esta imagen cuando Cristo dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué copa se refería Cristo cuando dice: Padre, pasa de mí esta copa? En el Antiguo Testamento, mi hermano, la copa hace referencia a la ira del Señor. Y de eso tenemos muchos ejemplos. Por lo tanto, Cristo no está teniendo un miedo a los clavos, a la cruz, al daño físico. De hecho, si uno dice, oye, en la historia del Evangelio, muchos mártires, hermanos nuestros, que fueron a ser comidos por bestias, que fueron muertos, quemados, iban cantando himnos estoicos, así fuertes, así a morir por la causa de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo Cristo, siendo Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, iba a tener miedo a una crucifixión por los clavos o por los azotes? No. Cristo sabía que lo que iba a recibir en la cruz, mi hermano, era la ira santa de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, en su plenitud. Iba a beber hasta la última copa de gota de ira. Por lo tanto, Cristo sabía que iba a enfrentar el ser tratado como portador del pecado, iba a recibir un juicio divino, experimentar el abandono judicial del Padre y satisfacer esta justicia de Dios en la cruz. No eran los clavos, era la ira de Dios mismo. Mi hermano, lo que nosotros deberíamos haber recibido. Cristo, eso recibió en la cruz, la ira de Dios, siendo Él el Hijo de Dios. Y la recibió en su plenitud. En el Antiguo Testamento tenemos en Isaías 51:17 que dice: Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Aquí tenemos una imagen donde habla de que esta ira de Dios se ve reflejada en esta copa. Misma copa que Jesús le dice al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jerusalén experimentó la ira de Dios, fue una ira temporal. No fue la ira en su plenitud, fue una ira histórica, donde ellos vivieron destrucción, exilio, hambre, muerte, etc. Ahora, lo hermoso de esto, mi hermano, es que si seguimos leyendo Isaías, esto es muy bonito, en el versículo 51-22 dice: Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo: He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. Los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Nunca más. Entonces aquí Dios promete a su pueblo que jamás van a sufrir la ira de Dios en su plenitud. Pero aquí sale un problema, mi hermano, porque todos sabemos que Dios es Dios justo. Dios no puede ser injusto, está fuera de sus atributos. Y si la paga del pecado es la muerte, y no hay ningún justo ni aun uno, entonces, ¿cómo Dios puede perdonar a su pueblo Israel y decirle, siendo que el pueblo pecaba y pecaba y pecaba, cómo puede de buena y primera decirle: ¿saben qué? Nunca más van a beber de la ira de Dios y no los perdono? La respuesta se encuentra en Cristo. Es por Cristo que nosotros podemos ser perdonados. De hecho, estamos en el capítulo 52 de Isaías, y esto está preparando el camino para el capítulo 53, que casi todos conocemos, que nos habla del Mesías sustituto que va a venir adelante a sufrir y pagar por todos nosotros. Aquel Mesías que va a beber esta copa en su plenitud. Mis hermanos, ninguna persona en el mundo ha bebido la copa de la ira de Dios en su plenitud. Solamente Jesucristo. Y lo hizo por amor a nosotros. Y esta ira de Dios está reservada para los impíos. Para todos los que están afuera viviendo libremente. Como nos decía nuestro pastor David en el estudio, viviendo como si no, el día a día, como si no existiera un día de un juicio final.
Entonces, si volvemos a los versículos 26 al 27, que dice, así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Jesús nos está invitando entonces de forma racional a no temer a los hombres al predicar esta verdad. Y la debemos gritar desde las azoteas, mis hermanos. A los hombres, al impío, no les va a gustar esta verdad. Que les digan que está al borde de la condenación eterna bajo la ira de un Dios poderoso. Es un mensaje, mis hermanos, que no les va a gustar. Y nos van a calumniar, nos van a levantar quizás falsos testimonios contra nosotros, nos van a humillar, quizás vamos a tener oposición social, cultural, quizás acá nosotros no nos persiguen por muerte, pero sí vamos a tener el rechazo de amigos, de colegas, de familiares. Pero Cristo dice así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mis hermanos, el día del juicio, en ese día, todo va a salir a la luz. Todo. Así que no temáis y predique el Evangelio desde las azoteas, a todo el mundo. Si nuestra prédica fuera como hoy día, yo creo que muchos la escuchamos. Dios te ama tal cual eres. Y tiene un plan hermoso para tu vida. Ven y acércate, mis hermanos, tendremos persecuciones. ¿Quién no quiere escuchar eso? Que Dios te ama tal cual eres. Ven y acércate, no importa. No hagas nada, Dios te recibe así tal cual. Y más encima, Dios tiene un plan precioso para ti. Tu familia está destruida, ven y Dios te la va a reconstruir. No tienes trabajo, ven y Dios te va a dar trabajo. ¿Quién nos va a perseguir por ese mensaje? ¿Será ese el mensaje del Evangelio que yo creo que todos hemos escuchado? Gente con carteles y Jesús te ama, un abrazo, que Dios te ama. Mi hermano, ese no es el mensaje. Eso es lo que todo el mundo quiere escuchar. Nadie te va a perseguir por eso. Nadie te va a humillar, ni te va a calumniar, ni nada. Mi hermano, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Dios tiene un plan precioso para tu vida, el impío dice, mira qué bueno es Dios, yo también tengo planes preciosos para mi vida, me gusta tu Dios. Nuestro mensaje tiene que ser mostrarle al impío la condición en la que está. La condición de condenación eterna en la que se encuentra sin Cristo. Y esto no lo van a querer escuchar. Después de que tú muestras esta mala noticia y le haces notar al impío de que está mal, de que está en un peligro inminente y terrible y eterno, es ahí cuando tú presentas la buena noticia de salvación. De que Cristo bebió hasta la última copa de la ira de Dios para que sea salvo. Mi hermano, las personas no quieren dejar el pecado voluntariamente. De hecho, tampoco quieren escuchar que deben arrepentirse. Nadie quiere escuchar eso. Las personas que van por la calle sin Cristo tienen una percepción moral de sí mismos súper elevada. Creyendo que son buenas personas, de que lo han hecho todo bien, mirando para el lado al asesino, al violador, a los que están en la cárcel, ellos sí son malos. Se va a encontrar con muchas personas que moralmente viven bien y creen que con eso basta. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio, cuando tú le dices que eso no sirve de nada, ataca directamente al ego de las personas. Mi hermano, vamos a tener persecuciones. La gente no quiere escuchar el mensaje del Evangelio. Ahora, el problema es cuando este temor de predicar el Evangelio pasa a ocupar el temor reverente que debemos tenerle a Dios. O sea, claro, yo no quiero ser rechazado por mis amigos, no quiero ser rechazado por mis colegas, no quiero ser humillado, no quiero que me persigan. Les tengo miedo en realidad. Un miedo a todas estas circunstancias. Pero muchas veces este miedo que le tenemos a las personas pasa a ser casi una idolatría al hombre.
porque dejamos de lado el temor reverente a nuestro Dios. Un Dios todopoderoso, soberano, que creó todo. Por ejemplo, ¿qué haríamos en una situación de un espacio público? Cualquiera sea, imagínense su lugar de trabajo, sus estudios, lo que sea. Hay muchas personas que no conocen y de pronto X persona nos pide que oremos por él. No está mirando el jefe, no están mirando otros colegas. Puede ser en un contexto de hospital, que muchas veces puede ocurrir, muchas personas enfermas, y un paciente nos pide que por favor oremos por él. Sinceramente, mis hermanos, ¿esperaríamos estar solos? ¿Nos daría vergüenza? ¿Nos daría miedo? ¿Qué van a decir de mí? Estoy orando por una persona. Peor aún, yo tenía tan oculto que era cristiano y ahora todos van a saber que soy cristiano. Si bien en nuestro contexto, como decíamos, no nos matan, no nos persiguen, no nos encarcelan por predicar el Evangelio. Gracias a Dios por eso. Pero sí vamos a tener rechazo social, rechazo cultural, humillaciones y burlas muchas veces. Es por eso que Cristo en 3 ocasiones le repite a sus discípulos, no temáis. Insisto, no les está diciendo que no sean miedosos, no les está diciendo que no tengan ningún tipo de miedo, sino que teman bien. Si tememos a los hombres, vamos a vivir esclavos de ese temor, no vamos a poder hacer nada por la obra de Cristo, porque nos va a esclavizar tanto que vamos a cerrar nuestra boca. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar y podemos ver a Dios en lo soberano que es y todas sus maravillas, ese temor debería desplazarse. Los hombres no tienen tanto poder, sino Cristo, que es el soberano y Rey del universo, creador de todo, del cielo y la tierra, a Él sí debo temerle. En otras palabras, el temor de Dios desplaza el temor de los hombres. ¿Por qué hablamos de este temor? Estábamos hablando del infierno, de la ira de Dios, de este Dios poderoso que va a castigar al impío, lo cual es cierto. Y a ese Dios debemos temer. Pero no debemos olvidar que también Dios es un Dios amoroso. Mi hermano, el temor a Dios no es un temor terrorífico. Para nada. Es un temor reverente. Este temor debe traer asombro, amor, adoración y profundo respeto hacia nuestro Dios. Ese es el temor a Dios. Por lo tanto, este temor nace cuando nosotros logramos contemplar la santidad de Dios, el poder, la majestad, su justicia, su gloria, su amor. Pero ¿cómo podemos contemplar eso de Dios? Mi hermano, ¿usted se detiene a contemplar la santidad de Dios, su vida? ¿Logra entender algo del poder y la majestad de Dios? ¿Conocemos su justicia? ¿Conocemos sus obras? ¿Conocemos los atributos de Dios? Cuando te preguntan, hay una pregunta muy mala que yo encuentro que muchas veces haces, te dicen, ¿quién es Dios para ti? La pregunta debería ser, ¿quién es Dios? No para ti. Porque cuando dicen para ti, la gente empieza a acomodar a un Dios como a su pinta, como con lo que le ha hecho. Dios conmigo es amoroso, por allá Dios conmigo es un padre. No, mi hermano, ¿quién es Dios? Entonces, ¿cómo podemos contemplar a Dios en su hermosura, en su santidad, en su gloria, tener un temor reverente hacia Él al contemplarlo si no lo conocemos? Si no conocemos sus atributos ni quién es Él. Y acá nos damos cuenta que muchas iglesias han promovido por años, un conocimiento de Dios místico, donde solo de manera mística y a través de experiencias sobrenaturales y personales llegamos a un conocimiento de Dios. Donde la interpretación de quién es Dios se basa netamente en lo que yo sentí, en mis emociones, en experiencias netamente personales. Pero la Biblia es enfática al decirnos que no debemos confiar en el hombre porque su corazón es engañoso. Y nosotros confiamos en nuestro propio corazón.
más que en la Biblia, porque creemos haber conocido a Dios por experiencias sobrehumanas. Y dejamos de lado muchas veces el estudio de la palabra y el conocimiento de Dios. En Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Usted confía en su propio corazón? Entonces, si queremos conocer a nuestro Dios y queremos asombrarnos de sus maravillas y contemplarlo en su santidad, en su majestad, en su gloria, y tener un temor reverente porque ahora conocemos quién es, en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mi hermanos, tenemos la palabra profética más segura. No confíe en su corazón, ni en sus experiencias personales, porque le pueden costar el día de mañana. Confía en la palabra del Señor. Ahí está, el salmista decía: en tu ley me deleito de día y de noche. Estudien la palabra. Si quieren conocer más de Dios, contemplarlo, asombrarse de Él, no espere una experiencia sobrenatural ni sobrehumana. Cautívese con la lectura y el conocimiento de la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, como decíamos, en este conocimiento de Dios y este asombro por Él, es que nosotros debemos cambiar este temor a los hombres por un temor reverente a este Dios soberano. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis hermanos, si somos hijos de Dios, esta ira santa de Dios no está sobre nosotros, no está sobre usted. No tenga un temor terrorífico a Dios. No viva temiendo en el infierno ni en su ira. Viva con un temor reverente a un Dios todopoderoso, soberano, creador del cielo y de la tierra, que lo llama Hijo. Así que Jesús está invitando a sus discípulos a no evaluar la realidad desde el poder de los hombres. O sea, yo predico, voy y no evalúo lo que vaya a ocurrir conmigo, con humillaciones, con rechazo. Hasta quizás puedo perder un trabajo el día de mañana por predicar el Evangelio. No, Jesús está cambiándole la perspectiva. Mira, los hombres no tienen tal poder. El Dios soberano, supremo, creador de todo el cielo y de la tierra, ese Dios que gobierna todo, a ese Dios debes temer, con este temor reverente. Asómbrate en Dios. Y cambia la perspectiva de los hombres. No los pongamos en un lugar tan alto. Pongamos a Dios en ese lugar. Entonces, veíamos en este versículo 28 que Dios venía hablando del temor a los hombres. No le teman a los hombres, más témanle a Dios. A Dios, ¿cierto? Que es el que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, a ese Dios tienen que temer. Y Jesús venía hablando de esto. Vimos la santa ira de Dios, hemos hablado del infierno. Pero no debemos olvidar, insisto, que Dios es un Dios amoroso, lleno de amor y misericordia. Y ese amor fue el que movió a Cristo a venir a morir por nosotros y a Dios enviar a Cristo. Y en los versículos 29 al 31 es cuando podemos ver este corazón pastoral que hablábamos en la introducción, que Dios demuestra acá, en cuanto a la preocupación y cuidado de sus hijos. El versículo 29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
Cuando Jesús expresa que no se venden 2 pajarillos por un cuarto, está mostrando lo insignificante que pueden ser económicamente estos pajarillos. Y aún así, en su insignificancia económica, Dios los cuida cuando estos pajarillos caen al suelo. Está presente ahí. Y termina diciendo en el versículo 31, no temáis, valéis más vosotros que estos pajarillos. Entonces, este Dios soberano que vimos que tiene una ira santa, que su ira castigará a los impíos en el infierno, que tiene todo el poder más que los hombres pueden matar el cuerpo físico, más Dios puede destruir el alma y cuerpo en el infierno, pero este Dios está diciendo que ustedes valen más que los pajarillos y está al cuidado de ustedes. Y aquí empieza a cambiar la dirección del temor que tenemos que tener hacia Dios. Insisto, no es un temor terrorífico. Y aquí es donde vemos una doctrina preciosa, mis hermanos, que es la doctrina de la providencia de Dios. Y esta doctrina nos muestra el corazón pastoral de Jesús, en el cuidado por nosotros. La providencia de Dios no es más que la obra continua de Dios, donde preserva, gobierna y dirige todas las cosas hacia el cumplimiento de sus propósitos. Dios no crea el mundo y no crea el universo y no hace todo y después hace así y listo, ya lo creé, ahora arréglenselas como puedan. No funciona así. Dios está gobernando y está al tanto de cada detalle del pajarillo que cae y conoce hasta la cantidad de cabellos que tiene cada uno. Algunos se lo hacemos más fácil, sí, pero tenemos poquito pelo. Pero esa es la providencia de Dios. Dios está al cuidado de todos, mis hermanos. O sea que no existe ni un solo detalle fuera del gobierno soberano de Dios. Por tanto, Dios gobierna sobre los grandes eventos y también la caída de unos pajarillos, que económicamente son muy insignificantes. Dios también gobierna cuando hay persecuciones y conflictos. Cada mártir que murió por la causa de Cristo, Dios gobernó esos eventos. Y como decía el texto, la cantidad de cabellos que tenemos también Dios lo sabe. Entonces, ahora, ¿qué implica esto para el creyente, para los hijos de Dios? Esta hermosa doctrina de este Dios tremendo, poderoso, temible. Que no existen accidentes ni eventos aleatorios de su control y gobierno soberano. Esto no significa que entendamos todo lo que sucede. Muchas veces ocurren cosas que nosotros no entendemos y nos preguntamos, Dios, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué pasó este evento? ¿Por qué tal persona murió? ¿Por qué a este niño, a mi hermano en los hospitales a veces, si hay algún servicio que a mí no me gusta es pediatría, porque a veces hay niños que uno se pregunta, Dios, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? Lo que esta doctrina de la providencia de Dios nos enseña es que incluso en los sufrimientos, en las muertes, en las persecuciones, Dios no ha perdido el control, mi hermano. Dios tiene el control de todo. El sufrimiento no destruye el gobierno de Dios. Fíjense que en el contexto en el que se estaba hablando ahí, nosotros, gracias a Dios, acá en este lado del mundo, no tenemos persecución, ni muerte, ni nos encarcelan por predicar el Evangelio. Pero Cristo le estaba hablando a sus discípulos, le decían, no teman, no teman, no teman. Y ellos iban a ser perseguidos, rechazados, iban a morir y asesinados, y aún así les decían, no teman. ¿Por qué? Cristo sabía que iban a morir y les decía, no teman, mis hermanos. La muerte y el sufrimiento tampoco escapan del gobierno de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. Él lo tiene todo bajo control. Él es soberano. Por lo tanto, el llamado que hace Jesús a sus discípulos y lo que nos está diciendo ahora a nosotros, descansen. Vivan tranquilos. No se afanen. No se preocupen. Pueden pasar hambre, dificultad, alguna enfermedad. Dios tiene el control, mi hermano. Este Dios temible, soberano que veníamos hablando, Él controla todo. No se angustie. No se preocupe. Predique el Evangelio. Abra su boca. Afuera. A sus compañeros, a todos. No se preocupe de lo que vaya a pasar. No se preocupe. ¿Es que puedo perder el trabajo? No importa. Eso también está bajo el gobierno de Dios. Es que mi familia no me va a querer saludar más, no importa.
Eso también está bajo el control soberano de Dios. Descansa en Él. Esta doctrina nos enseña eso, de que el Dios que gobierna absolutamente todo no se define solamente como el Dios soberano. Jesús dice, vuestro Padre. Descansemos en los cuidados de nuestro Padre. Por lo tanto, para ir terminando, la Iglesia, nuestra labor, no es suavizar el Evangelio, ni acomodar un Evangelio acorde a los tiempos que estamos viviendo. Debemos predicar el Evangelio sin esconder la verdad. Hay una condenación eterna inminente para el impío allá afuera. Hay un Dios que tiene que saciar su justicia y hacerla cumplir con el castigo eterno. Y tenemos una salida en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. De que aquellas personas que moralmente se sienten buenas no pueden juntar puntos para ir al cielo. No está en sus manos ese poder. Solo deben descansar, arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo. Cuando sintamos temor a ser rechazados, perseguidos, alguna pérdida, crítica o incluso la muerte, debemos recordar que los hombres, mis hermanos, no son soberanos y Dios sí lo es. Y vuestro Padre, como dice Cristo, nuestro Padre, cuida perfectamente de sus hijos. Perfectamente. Es difícil asimilar a veces que en una enfermedad, en un diagnóstico, incluso en la muerte, Dios ahí gobierna. Pero mis hermanos, si usted llegara incluso a morir por la causa de Cristo, veíamos en la prédica pasada a nuestro pastor David que decíamos, vale la pena. La recompensa de la vida eterna, junto a nuestro Dios, a nuestro Padre, vale la pena. Así que el llamado, mi hermano, es a no tener temor al hombre, predicar el Evangelio, predicarlo, y confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él va a cuidar de nosotros. Pongámonos de pie, mi hermano, y vamos a orar. Bendito Dios, le pedimos perdón, Padre, muchas veces por esta cobardía, Padre, a ser rechazados, a ser perseguidos. Muchas veces vergüenza, Señor, de predicar tu Evangelio. Ayúdenos, Dios, a contemplarlo día a día, Señor, en su atributo, en su magnificencia, Señor, en lo poderoso y lo grande que usted es, Señor, para cambiar el enfoque de este temor que podemos tener a los hombres, Señor. Ayúdenos a ser perseverantes en la lectura, Señor, y entendimiento de su palabra, Padre amado. Perdón le pedimos, Señor, por muchas veces ni siquiera pensar en predicar su Evangelio y vivir una vida tan tranquila, Señor. Ayúdenos a ver, Señor, el terrible futuro que le espera al impío afuera, Señor, y denos más de su amor pastoral, Señor, para predicar y ayudar a que cada vez, Señor, más almas, Señor, se acerquen a usted. Le pedimos, Padre, de que esto quede en nuestros corazones, Señor, y que usted nos ayude, Padre, a recordarlo día y noche. Quédese con nosotros, Señor, incluso al ir a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.